Profe, Sí. una pregunta. Ajá. ¿La clase pasada se subió en alguna parte? Sí, está en donde dice Videoteca Tutorías, en mediación virtual. Hay uno de los cuadritos que dice Videoteca. Ahí es a donde voy subiendo normalmente. Si no, también me pueden seguir en mi canal de YouTube. Es todo youtuber, Naker. Me pueden seguir también en el canal de YouTube para ver si algún día llego a los 10,000 seguidores de Naker. A ver si empiezo a monetizar. Ya voy a seguirlo, profe. No, yo así como, no, no, ¿Cuál es pero cuál es el nombre? buena pregunta. Ya me fijo. Profe, y si mejor nos pasa el link por el chat. Voy a buscar. Normalmente las subo primero en el canal y después, porque siempre me da como medio presilla ir a copiarlo en el otro lado. Entonces las pueden ver siempre como primero ahí. Pues no se suscriben a mi Patreon, nada que tampoco. Ese sería. Ah, bueno, es que se lo molesta una novela. Ahí. Ok, ahora sí. Entonces, bueno, empecemos con la materia de hoy. La clase pasada habíamos estado hablando sobre el proceso de medición y cuáles eran como todos esos criterios que yo tenía que tomar en cuenta a la hora de hacer una medición química, ¿verdad? De la parte de planeamiento, desde la parte de decir cuál era mi analito, cuál era el método, luego tenía que ver cómo procesar la muestra, cómo adquirir esa muestra, que habíamos hablado un poco del muestreo. Luego hemos hablado aparte de la digestión de la muestra, tenía que revisar el tema de las interferencias que podía tener. Luego de eso, y cómo eliminarlas. Luego de eso tenía que ir ya a la parte de medir en sí, en donde era muy importante la calibración. Entonces yo ya medía. Y una vez que ya medía, ahora sí tenía que hacer el reporte de los resultados. Entonces ahí en el reporte de los resultados estuvimos haciendo una pequeña actividad, donde habíamos dicho que íbamos a medir un volumen. Bueno, no sé qué hice el cosito que estaba midiendo. Pero bueno, ya lo habíamos medido con una regla. Ustedes también lo habían estado haciendo en sus casas. Y habíamos dicho, entonces, que si yo hacía una sola medición de lo que quiera que sea que yo esté midiendo, no estaba tan seguro tal vez si esa medición estaba bien. Y entonces habíamos dicho que lo que íbamos a hacer entonces para asegurarnos que habíamos medido correctamente era hacer réplicas de esa medición. Entonces dijimos que hacíamos esas réplicas y aquí teníamos entonces la fórmula para el volumen que habíamos usado era esta que decía que el volumen es igual a pi por diámetro al cuadrado por altura entre 4. Y entonces quiere decir que lo que ocupamos medir era el diámetro y la altura. Hicimos 3 mediciones de cada una. Entonces dijimos que para saber si la medición estaba correctamente hicimos esas réplicas, pero además para reportar el resultado entonces tenemos que escoger una medida de tendencia central. Esa medida de tendencia central hemos dicho que puede ser la media o la mediana. Entonces puedo tener la media de la distancia, pues, del diámetro y la media de la altura. O podemos sacar la mediana, ¿verdad? Que en este caso ordenaba los datos de menor a mayor y el dato en medio iba a ser la mediana. Y habíamos hablado que la mediana era lo que llamamos más robusta. Es decir, que va a ser menos sensible a datos desviados que estén en los extremos. Entonces habíamos puesto, por ejemplo, que si en lugar de 3,05 yo hubiera apuntado 3,50, entonces en ese caso igual la mediana seguiría siendo la misma, no se ve afectada, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, en cambio la media sí se vería mucho más afectada, ¿verdad? En lugar de darme 3,03, me hubiera dado 3,18, entonces estaría sumamente desviada. Entonces, por eso, a veces la mediana se utiliza cuando yo sé que tengo datos bastante desviados o cuando sé que no tengo una distribución normal, ¿verdad? Pero eso es algo que vamos a hablar un poco más en detalle en esta clase. Entonces, ¿qué puede ocasionar que yo mida algo incorrectamente? ¿Verdad? Entonces, ahí vamos a hablar del concepto de error. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, no sé, mi regla tal vez tiene carcomida de la punta, entonces yo no puedo como medir bien. Entonces,
todas estas circunstancias que hacen que yo no obtenga mi medición de forma correcta es lo que vamos a llamar error. Ahora, el concepto de error parte de un concepto abstracto, que es el concepto de valor verdadero. Entonces, yo siempre que he medido algo, voy a asumir que existe un valor que yo puedo considerar como el valor verdadero de mi medición, ¿verdad? Que normalmente yo no lo conozco. A veces puedo aproximarlo si, por ejemplo, utilizo un patrón. Entonces, yo utilizo un patrón de medición, entonces yo asumo, este es un patrón, entonces yo puedo asumir que esta concentración que me están diciendo es el valor verdadero. Pero normalmente ese valor verdadero yo no lo conozco. Es un concepto abstracto, ¿verdad? Ahora, el error entonces va a ser, es un concepto que se define para una única medición. Eso es un punto muy importante, para una medición. Entonces, si yo hago una medición y mi valor está alejado de mi valor verdadero, entonces esa diferencia con mi valor verdadero es lo que yo voy a llamar el error. El error yo lo puedo calcular como absoluto o como en porcentual, ¿verdad? Entonces, el porcentaje de error o el error absoluto. Pero tengo que tener claro que el error tiene direccionalidad. Entonces, el error puede ser que me dé menos o que me dé más. Si me da menos, entonces el error es negativo. Si me da más, entonces el error es positivo. Entonces, eso es importante. Entonces, yo tengo que reportar mi error con una direccionalidad, como más o como menos, ¿verdad? Este concepto de error, de esa diferencia de mi valor que yo mido con mi valor que yo considero como verdadero, es lo que se conoce como exactitud. Entonces, la exactitud es un concepto que se define para una única medición. Y va a estar relacionado con ese error. Carolina levantó la mano. Sí, Carolina. Catalina, profe, Catalina, perdón. mires que es que en todos estos cursos me ha costado muchísimo entender de dónde es que saco el valor verdadero. Sí, como les decía, el valor verdadero es un concepto abstracto. Normalmente yo no lo conozco. Entonces, digamos que yo voy a medir la distancia con mi regla. En principio, hay un valor exacto de cuál es la longitud que yo estoy midiendo. Pero mi regla no me permite saber ese valor en sí. ¿Por qué? Porque yo tengo una escala y esa escala va a tener una incertidumbre, ¿verdad? Entonces, yo solamente puedo conocer un rango en donde están mis datos, al final de cuentas. Entonces, siempre que yo mido, va a haber errores asociados por mis limitaciones. Pero en principio debería haber un valor que ese debería ser el valor de mi medición, ¿verdad? Ese valor teórico que debería ser el valor de medición es ese valor verdadero. A veces, cuando por ejemplo uno valida un método, que es un concepto que vamos a ver más adelante, lo que hace uno es usar un patrón y decir, el valor de ese patrón que me reporta el fabricante es mi valor verdadero, porque ya ese patrón fue medido por un montón de técnicas y yo sé que esa concentración es real. Entonces yo puedo utilizar eso, por ejemplo, para validar que mis equipos estén bien calibrados y demás, porque yo puedo asumir que ese valor es verdadero, ¿verdad? Entonces, eso es una posibilidad de cómo yo puedo aproximarlo, pero normalmente yo no lo conozco, es un concepto abstracto. Ahorita vamos a ver un poco que más o menos uno se puede dar una idea de esos errores, cuando vayamos viendo más o menos las otras posibilidades de errores que hay. Entonces, esto que estoy hablando es solo para una medición. Ahora, normalmente yo, como vimos antes, hago varias mediciones. Entonces, yo hago varias repeticiones de esas mediciones. Cuando yo hago varias mediciones, yo normalmente esos datos van a tener una distribución. ¿Qué quiere decir esa distribución? Que normalmente los datos cuando estén cercanos a ese valor que debería darme a mí, van a tener mayor probabilidad de existir. Y conforme me alejo, voy a tener menos probabilidad de que esos valores existan. Entonces, por cuestiones de la vida, digamos, esa distribución normalmente sigue una curva como las que se muestran acá.
que son curvas de tipo gaussianas. Cuando los datos siguen este tipo de distribución, se le llama que son distribuciones de tipo normal. Entonces, vean que a veces los datos pueden estar más, digamos, concentrados cerca de este valor central, ¿verdad? Cada uno de estos serie de datos tiene un valor central, que sería este, o este, o este. Algunas veces los datos están mucho más próximos a ese valor central, como en la gráfica amarilla, o a veces están mucho más desviados, como el caso de la roja. Entonces, estos lo vamos a relacionar con un concepto que es el de precisión, es decir, qué tan distribuidos están esos datos. Entonces, cuando la distribución es más angosta, ¿verdad? Como el caso de la amarilla, entonces vamos a decir que estos son datos más precisos. Cuando la distribución es más ancha como esta, que están más distribuidos, entonces van a ser datos menos precisos. Entonces, eso nos va a dar una idea de esa distribución de esos datos. Ahora, ¿a qué se va a deber que esos datos tengan este tipo de distribuciones? Entonces, ¿o qué tipo de errores pueden ocasionar esto? Entonces, este tipo de distribuciones normalmente ocurren por errores que vamos a llamar de tipo aleatorios. Entonces, esos errores que se llaman de tipo aleatorios van a hacer que entonces los datos se distribuyan simétricamente tanto en la dirección positiva como en la dirección negativa, digamos, en el caso de esta distribución normal. Y estos errores aleatorios ocurren por, digamos, cuestiones que no son controlables. Eso quiere decir que esos errores típicamente no se pueden eliminar. Pueden ser fuentes de errores aleatorios, cuestiones que ocurren, digamos, en el ambiente, simplemente por variaciones de temperatura, de presión, de lo que sea, van ocasionando que los datos se distribuyan a lo largo de esa, o por inclusive cuestiones relacionadas con instrumentos de medición, variaciones en... Son un montón de variables que realmente no se pueden controlar, simplemente se llaman errores aleatorios. Y no puedo eliminarlos. Ahora, yo puedo tener datos que sean precisos, ¿verdad? O sea, que estén todos muy cercanos entre sí, pero que no necesariamente se acerquen al valor, a ese valor que considero como verdadero, digamos. Si mi valor que yo considero como verdadero estaría aquí en el centro, puede ser que yo esté alejado, pero que mis datos estén todos distribuidos de forma precisa, digamos, que estén muy cercanos entre sí, pero que se acerquen de ese valor real. En este caso yo soy preciso, pero no estoy, digamos, dando en el clavo. En esos casos hay otro concepto diferente, ¿verdad? Que es el concepto de veracidad. A veces se tiende a confundir veracidad con exactitud, pero tiene una diferencia muy importante. Entonces, la veracidad va a ser básicamente esto que tenemos acá. Yo, si tengo un valor de referencia, este valor que considero como verdadero, y tengo mis datos distribuidos, como mencionamos anteriormente, si yo saco una medida de tendencia central de esos datos, llámese media o mediana, ¿verdad? Entonces, esa diferencia de esa medida de tendencia central con mi valor de referencia, o sea, esta diferencia acá, es lo que yo voy a llamar sesgo. Y este sesgo se relaciona con el concepto de veracidad. ¿Qué tan veraces son mis datos? Pero vean que la principal diferencia entre veracidad y exactitud es que la exactitud es solo para un dato, mientras que la veracidad es para un conjunto de datos, o sea, la medida de tendencia central de un conjunto de datos. Esa es la principal diferencia entre veracidad y exactitud. Entonces, ¿qué puede ocasionar que mis datos todos sean bastante precisos, pero se alejen de mi valor real? Puede pasar que en todos mis datos yo tenga el mismo error.
y yo no me haya dado cuenta. Entonces, volviendo al caso de la regla, imagínense que tal vez esta regla, yo de tanto usarla, se me gastó la punta de la regla y entonces no veo bien la primera raya. Entonces, yo mido todos mis datos, pero todos los datos tienen un error de 1 milímetro, porque yo no vi que no, le faltaba la primera raya. Entonces, eso sería un error que está relacionado con la calibración de mi regla. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo todas las distancias que mido tienen el mismo error, tienen un error de 1 milímetro. Entonces, eso va a ocasionar que aunque mis datos sean precisos, todos estén erróneos por la misma cantidad. Entonces, en esos casos, ¿qué podría hacer yo, por ejemplo, para determinar que tengo un problema con mi regla? Yo digo, qué raro, como que queda algo que no me calza. ¿Qué puedo hacer yo para verificar si mis datos que yo medí están mal? ¿Qué podría hacer en este caso para ver que tengo ese sesgo? ¿Qué harían ustedes? Ir con otro instrumento. Medir con otro instrumento que tal vez yo tenga más confianza, que sea una regla que sea patrón o algún otro instrumento que me permita corroborar. Entonces, ¿qué pasa? Yo cambio de regla, utilizo una regla mucho mejor así, la mejor regla del mundo, y lo mido y me doy cuenta que estoy desviado todos los datos por 1 milímetro. Entonces, ese tipo de errores, si yo logro determinar la fuente, sí los puedo corregir. Yo puedo corregirlos y decir, uy, le resto todos los datos menos 1 milímetro. Y esa sería entonces mi medición correcta. Hay muchos motivos por los que esto puede pasar en el laboratorio, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, por ejemplo, que, por ejemplo, un balón aforado esté mal calibrado. Entonces, ¿qué pasa? Que me está midiendo 1 mililitro menos de lo que debería. Entonces, todo lo que yo mida en ese balón me va a dar 1 mililitro menos. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Vengo con otro balón que esté bien calibrado y corroboro y veo cuánto es esa desviación. O otra opción es, por ejemplo, yo le agrego agua y mido la masa y corroboro con uno que esté calibrado y puedo ver la diferencia. Y entonces hacer el reajuste a mis datos. Entonces, normalmente este tipo de errores se les suele llamar errores de tipo sistemático. Son sistemáticos porque todos actúan en la misma dirección. Algunas veces esos errores son constantes. O pueden ser también proporcionales. Son constantes, por ejemplo, en el caso que yo les decía de la regla. Todos los datos van a tener el mismo error de 1 milímetro. O pueden ser proporcionales. Proporcionales es, por ejemplo, cuando yo preparo una disolución de cierta concentración y, por ejemplo, tiene una interferencia mi disolución. Entonces, aunque yo la concentre, la interferencia también se concentra. Aunque yo la diluya, la interferencia también se diluye. Entonces, el error siempre se va a mantener proporcional. Entonces, pueden ser esas dos posibilidades. Entonces, ¿cómo puedo eliminar este tipo de errores? Entonces, normalmente por comparación con patrones. O lo otro que puedo hacer es comparar con otro laboratorio. Digo, otro laboratorio, mídame esto, a ver cuánto le va a hacer. O puedo comparar entre métodos, digamos, tal vez yo lo hago por volumetría y me da raro. Entonces lo hago por otra metodología, por ejemplo, lo hago por absorción atómica. Y comparo a ver los resultados, a ver si me está dando diferente. Si me están dando diferentes en diferentes métodos, ya eso es sospechoso. Entonces podría comparar con ver cuáles métodos son más confiables y a partir de eso ver cuáles pueden ser los errores en el método que yo estoy utilizando, por ejemplo. Pero bueno, ya vimos que entonces puede haber 3 tipos de errores. Puede ser errores, cuando el concepto de error en sí, ¿verdad? Exactitud, que es cuando estoy realizando una medición. Pero ese error en los datos puede estar asociado, digamos, a dos tipos, generalmente, que son los sistemáticos y los errores aleatorios. Ya vamos a ver ahorita un esquema para tratar de aclarar eso un poco.
Pero entonces, ¿cómo podemos hacer para estimar qué tan confiables son mis datos? Porque eso es lo que al final de cuentas nos interesa. Entonces acá tenemos que introducir un concepto que es el concepto de incertidumbre. Entonces, lo mejor que yo puedo hacer para estimar qué tan confiables mis datos es determinar la incertidumbre. Entonces, hay una gran diferencia entre el concepto de error y el concepto de incertidumbre. Entonces, dijimos que el error se va a referir a una única medición y va a ser esa diferencia entre el valor que yo considero como verdadero y el valor que yo mido. Entonces, eso sería error. Por otro lado, incertidumbre va a ser un ámbito de datos o un rango de datos. Entonces, la incertidumbre va a ser básicamente un rango que yo voy a determinar en donde voy a decir que yo tengo cierto porcentaje de certeza que mi valor verdadero debe estar dentro de ese ámbito que yo estoy dando. Y eso es lo mejor que yo puedo dar para reportar mis datos. Entonces, pues, tengo tanto por ciento de confianza que mi dato tiene que estar dentro de este rango de valores que estoy dando acá. Eso va a ser entonces mi incertidumbre. Ahorita vamos a ver cómo hacemos para calcularlo. Entonces volviendo a los conceptos que hemos visto, tenemos básicamente tres tipos de error. Tenemos errores sistemáticos, ¿verdad? Que todos actúan en una misma dirección, y tenemos errores aleatorios. Los errores sistemáticos, en principio, yo debería poder eliminarlos. Dijimos que los errores sistemáticos se relacionan con el concepto de veracidad. Los errores aleatorios con el concepto de precisión. Estos yo los puedo eliminar en principio. Los errores aleatorios no se eliminan. Entonces, cuando yo mido un único valor, la suma de ese valor va a tener errores sistemáticos y aleatorios relacionados con él. La suma de estos dos es lo que yo llamo el error total. Si yo elimino los errores sistemáticos, entonces ese error total solamente va a estar compuesto por los aleatorios. Entonces, dijimos que el error aleatorio es relacionado con la precisión y el error total con la exactitud. Ahora, ¿cómo hago yo para determinar estos errores? Normalmente tienen una medida cuantitativa asociada. Entonces, la veracidad dijimos que la determinamos mediante un sesgo. El sesgo es esa diferencia que estuvimos viendo. La precisión, vamos a tener diferentes medidas. Lo que usamos es medidas de dispersión. Esas medidas de dispersión pueden ser de diferentes tipos. Estamos hablando como, por ejemplo, la más típica es la desviación estándar. Y otras formas de determinar esa precisión, estamos hablando como el DPR y todos estos otros que están asociados. Entonces, la suma de estos componentes, sesgo más desviación estándar, me permite determinar lo que es la incertidumbre. Pero como les dije, normalmente la parte del sesgo yo la elimino. Entonces la incertidumbre va a estar compuesta más que todo por lo que está relacionado con los errores aleatorios, o sea, las medidas de precisión. O sea, cómo se distribuyen mis datos. Entonces, al final de cuentas, la incertidumbre lo que me da es una idea de la distribución de mis datos. Con respecto a un valor central. ¿Verdad? Entonces, básicamente, a ver, alguien me está preguntando una pregunta. ¿Usted sabe esos apuntes en algún lugar? A veces sí los subo, a veces no los subo, dependiendo. Yo la vez pasada sí subí los apuntes. Como es una imagen muy grande, a veces como que cuesta un poco. Entonces voy a ver si la puedo subir igual en la tutoría esta 4, cuando ya la terminemos. A veces lo puede estar subiendo. No sé si hasta acá tienen alguna consulta. Entonces, para ver más o menos lo que estamos hablando acá. Se me quedó pegado. Entonces, consideren estos casos que tenemos acá, que son sacados del libro. Tengo 4 analistas. Entonces,
Bueno, en el libro de hecho dicen cuál analista es menos exacto y preciso. Ahora, la corrección acá es que en realidad el libro no debería ser más exacto, sino más veraz, ¿verdad? Porque estamos hablando de conjuntos de datos. Entonces, cuando estamos hablando de conjuntos de datos, es más bien veracidad. Entonces, esto en realidad es un error en el libro. Ellos dicen cuál analista es más exacto y preciso. En realidad no es exactitud, sino veracidad. Entonces, vengan acá. Lo que tenemos es las medidas de tendencia central, que es lo que tenemos en azul, de los datos que están acá distribuidos, ¿verdad? Esta es la medida de tendencia central. Y este es el error absoluto. Entonces, quiere decir que acá tenemos un error negativo en estos datos. Este dato está muy cercano al valor, o sea, casi no tiene error, y este también. Entonces, de esos analistas, ¿cuál sería? El menos veraz y el menos preciso. Entonces, el analista 1, el 2, el 3 o el 4. Dos, profe. No. El 2, ¿quién dijo eso? Ahí no vi. Estoy entre el 2 y el 4. El 2 y el 4. Ok. Sofía dice que el 4. 2 y 4. Ok. Bueno, es que el 4 fue menos preciso que el 2, creo. Ajá. Y en cuanto a la veracidad, ¿cuál es el menos veraz? Entre esos dos están igual, ¿no? Recordemos que la veracidad dijimos que es la diferencia entre el valor de tendencia central y el valor considerado como correcto. O sea, el dato menos veraz es aquel que tenga mayor sesgo, ¿verdad? Entonces dijimos que, por ejemplo, si yo tengo un valor real acá y luego acá tengo mis datos distribuidos, esta diferencia entre la media tendencia central de mis datos y el valor considerado como real, eso es lo que llamamos el sesgo, ¿verdad? Entonces, entre más grande es ese valor, mis datos son menos veraces. Entonces, vean que el analista 1 tiene el error es prácticamente cero y los datos están juntos entre sí. Entonces, de hecho, este es el más veraz y el más preciso. Profe, entonces el 2 sería el menos preciso, ¿verdad? El 2 muy posiblemente, no sé comparado, pero sí parece ser el menos preciso, pero no es el menos veraz. Vea que su medida de tendencia central el error es casi cero. Entonces, no está tan mal en cuanto a veracidad. El analista 3 ve que es muy preciso, pero no es muy veraz. Ve todo el error que tuvo, todo esto. Pero definitivamente el analista que tuvo, tuvo menos precisión, pero también tuvo menos veracidad a la vez. Verán que el error de todos es el error más grande. Es un error negativo en este caso. Entonces, el analista 4 es el menos veraz y también preciso. O sea, no pegó ni una de las dos, ni la veracidad ni la precisión. Estuvo súper perdido. Una pregunta, en el caso, digamos, aquí es porque tenemos varios datos, pero si solo fuera un dato, en vez de precisión, perdón, en vez de veracidad, sí sería Exactitud. exactitud. Las actitudes se le dicen a usted por un valor. Entonces, si usted dice, por ejemplo, este valor de acá, ¿cuál sería la exactitud? Entonces lo que hace usted es calcular el porcentaje de error de ese valor. Entonces, el porcentaje de error de ese valor, el error absoluto en este caso sería menos 1.0. Eso sería el error para ese valor. Si estoy hablando del conjunto de datos, ya no sería error, sino que sería el sesgo de ese, de ese, de ese dato, digamos, de ese conjunto de datos, pues. Entonces, por ejemplo, esta medida tendencia, donde está la línea azul, la diferencia de esta medida tendencia central con el valor real, ¿verdad? Esta diferencia es un sesgo, en realidad. Mientras que con un solo punto, eso sería el error. Esa es la diferencia. Sí, más o menos. ¿Alguna duda con esto?
Creo que está Listo. muy, no, ¿Perdón? no, que creo que está muy claro. Ok, perfecto, perfecto. Genial, genial. Ok, entonces, ahora sí. Entonces dijimos que para la incertidumbre, entonces, calcular la incertidumbre, entonces, básicamente es este diagrama. Entonces, yo trato de todo lo posible de eliminar los errores sistemáticos y que entonces solo me queden errores aleatorios. Y entonces la incertidumbre va a estar más que todo afectada por la distribución de los datos. Y entonces lo que voy a usar es medidas de precisión relacionadas. Entonces, esa incertidumbre es la mejor aproximación que yo puedo tener para decir qué tan confiables son mis datos, al final de cuentas. Entonces, para determinar la incertidumbre hay que seguir una serie de 6 pasos. La primera es definir cuál es el mensurando. Entonces, ese mensurando va a ser básicamente la magnitud que yo estoy determinando. Entonces dijimos que el mensurando en este caso iba a ser el volumen que estamos determinando. Entonces dijimos que ese volumen está determinado por la distancia y por la altura. Entonces, yo siempre tengo que, primero que todo, que terminar esa fórmula. Y luego el siguiente paso es definir las fuentes de incertidumbre y organizarlas. Entonces, ¿qué hago yo? Yo puedo escribir esta ecuación como si fuera pi por diámetro por altura entre 4. Entonces, yo hago un diagrama de pescado donde ubico esas fuentes de incertidumbre. Entonces, tengo que tomar en cuenta el diámetro una vez, el diámetro otra vez y la altura otra vez para obtener la incertidumbre relacionada con mi volumen, que esos son los componentes que van a afectar. El valor de pi no me va a afectar, ¿verdad? Porque es un número casi que infinito y tiene una incertidumbre muy baja. 4 es un número entero, entonces no me va a afectar tampoco. Es un número exacto también. Entonces, ahora, yo sé que esos datos son los que me van a aportar incertidumbres, pero tengo que ver cuáles son esos componentes que están asociados. Entonces, yo voy a tener 2 tipos principales de incertidumbre, que va a ser la incertidumbre tipo A y la incertidumbre tipo B. La incertidumbre tipo A, hay 3 tipos, que van a ser la repetibilidad, la reproducibilidad y la precisión intermedia. De esos 3, ustedes normalmente en el laboratorio trabajan con la repetibilidad. La repetibilidad se refiere a cuando un mismo analista realiza los análisis varias veces. La reproducibilidad está relacionada, bueno, o la precisión intermedia, por ejemplo, está relacionada con estudios interlaboratoriales y demás. Entonces, lo que ustedes utilizan normalmente es la repetibilidad. Entonces, la repetibilidad se puede determinar con diferentes fórmulas, ¿verdad? Y ustedes tienen una clase donde hay diferentes formas de estimar la precisión. Entonces, en esa clase ahí ven otros mecanismos, ¿verdad? Está el DPR, está la S robusta y hay otras formas. Sin embargo, normalmente nosotros nos enfocamos en la desviación estándar. ¿Qué es la desviación estándar? Entonces, la desviación estándar es una medida de precisión que asume que los datos siguen una curva gaussiana. Entonces, esa curva gaussiana va a tener una función que va a ser la desviación estándar. Entonces, yo puedo graficar, digamos, esos son los datos, mis datos originales y cómo se distribuyen. Y yo los puedo ajustar a esta curva que tengo acá gaussiana. Esa curva gaussiana, la función está en el eje X, tiene una función que es la desviación estándar, ¿verdad? Entonces, esa desviación estándar va a estar relacionada con qué cantidad de datos están cubiertos en cada porción de la curva. Entonces, vean que toda curva gaussiana tiene hasta 3 desviaciones estándar en lo positivo y 3 desviaciones estándar en lo negativo. Entonces, en la primera desviación estándar, que es entre estas líneas azules, van a estar contemplados casi un 68% de los datos. Luego, hasta la segunda desviación estándar va a estar contemplados un 95% de mis datos. Y si ya voy hasta la tercera desviación estándar, en la tercera desviación estándar ya estoy contemplando el 99,7% de mis datos. ¿Verdad? Entonces, eso va a ser importante para que cuando hablemos más adelante de cómo reportamos los datos. Porque cuando reportamos los datos, normalmente estamos asumiendo que hay una distribución normal. Pero eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, hay 2 tipos entonces de desviación estándar principales.
Porque yo puedo tener una desviación estándar poblacional o una desviación estándar muestral. Ahora, la poblacional, la desviación estándar poblacional es cuando yo tengo muchísimos datos o cuando tengo básicamente infinita cantidad de datos. Típicamente, si yo mido muy poquitos datos, vean que la curva, mis datos se ven medio gaussianos, pero se ve casi como un triángulo, no se ve como tan gaussiano. Yo estoy medio forzando el ajuste gaussiano. Entonces, por eso se utilizan dos tipos de ajustes, el poblacional o el muestral. El muestral es cuando tengo pocas muestras medidas. Entonces, el muestral normalmente se utiliza cuando tengo pocas muestras. Con pocas me refiero a que menos de 20 se considera pocas. Mientras que una poblacional se refiere a cuando yo tengo más o menos más de 20 mediciones. Típicamente nunca nadie hace 20 mediciones de un análisis. Entonces, casi que nunca se utiliza la poblacional. La muestral siempre es la que se va a utilizar típicamente. Entonces, esta fórmula poblacional para la desviación estándar normalmente no la usamos. Sino la que se utiliza es la de la muestra, que tiene como diferencia que en lugar de dividir entre n, se divide entre n-1. Si quieren ver por qué se divide entre n-1, pueden consultar en el libro. Ahí viene una explicación bastante clara de por qué se hace eso. Entonces, básicamente, lo que ocupamos para saber la distribución de nuestros datos, entonces vean que la desviación estándar, como está relacionada con el eje X y con qué proporción de mis datos están incluidos, entonces me va a dar una buena idea de cuál es la distribución de mis datos. Entonces, por eso se utiliza como una medida de distribución. Y normalmente, lo que utilizamos para determinar la precisión de nuestros datos es la desviación estándar de la media. ¿Qué hacemos? Tomamos la desviación estándar que calculamos mediante esta fórmula y la dividimos entre raíz de n, donde n dijimos que era el número de mediciones. Entonces, esto es lo que típicamente entonces vamos a utilizar como medida de precisión. Siempre se me confunde cómo se escribe precisión. Entonces, esto que estamos viendo se utiliza para calcular la repetibilidad, que es un tipo de incertidumbre que se llama tipo A. Y normalmente está asociada a cómo el analista ya acaba el análisis y qué tan reproducible, digamos, qué tan repetibles, para usar la misma palabra, son sus datos. Y luego tenemos otro tipo de incertidumbre. Básicamente todas las incertidumbres se clasifican en estos dos grupos, o es tipo A o es tipo B. La tipo B normalmente me es comunicada. Entonces, esa incertidumbre tipo B me es comunicada y normalmente, por ejemplo, me la dan en un certificado. Por ejemplo, compro una balanza analítica. Normalmente viene con un certificado, me dice la tolerancia de esta balanza analítica está al valor. O compro un instrumento, cualquier instrumento de medición y va a tener un certificado que me va a decir cuál es la calibración y cuál es la tolerancia de ese equipo. Eso que me has comunicado es lo que normalmente se considera incertidumbre tipo E. Ahora, la incertidumbre tipo A, yo la calculo y la puedo usar así porque ya es una desviación estándar. La incertidumbre tipo B normalmente no son desviaciones estándar. Yo tengo que convertirlas a desviaciones estándar y para convertirlas tengo que hacer un proceso que se llama reducción de la incertidumbre. Y para esto lo que hago es asumir que los datos siguen algún tipo de distribución. Entonces, a veces yo lo sé y a veces lo tengo que asumir. Entonces, básicamente hay tres posibilidades. Puede ser que mis datos sigan una distribución, como dijimos, de tipo normal. Esto me estoy refiriendo a la incertidumbre tipo B, ¿verdad? Entonces, si me dicen los datos, la tolerancia de un instrumento tiene una distribución normal, entonces yo lo que hago es dividirlo entre un factor K. Ese factor K normalmente está determinado, voy a hacer una copia, o sea, para copiarlo.
Este. Entonces, cuando yo tengo, mis datos tienen una distribución normal, yo voy a tener un factor K. El factor K va a estar relacionado con la una, dos o tres desviaciones estándar que les mencioné hace un rato. Entonces, cuando yo estoy tomando solo una desviación estándar, como dijimos antes, el valor de K va a ser 1. Entonces, habíamos dicho que será un 68% de confianza. Si yo tengo un valor de K de 2, sería dos desviaciones estándar, entonces estaríamos en este rango de acá. Sería entonces un 95% de confianza, 95,4. Y si yo tomo un valor de K de 3, o sea, 3 desviaciones estándar, entonces estaríamos en un 99,7% de confianza. Entonces, eso es lo que yo utilizo para saber entre qué dividir. Entonces, si me dicen que mis datos tienen la tolerancia a mi instrumento tiene una distribución normal y me dicen que el valor de confianza es de un 95,4%, entonces, ¿entre cuánto sería el valor de K en el que tendré que dividirlo según esta tabla de acá? Si me dicen que tiene un 95,4% de confianza, Dos. entre 2, exactamente. Entonces, quiere decir que yo tengo que tomar mi valor de tolerancia y en este caso dividirlo entre 2. Entonces, eso es cuando yo sé que tengo una distribución normal o me dicen que está reportado con un 95,4% de confianza. Entonces, ya eso me dice, eso es una distribución normal. Hay otras opciones. Yo puedo tener una distribución rectangular. Si es una distribución rectangular, entonces normalmente lo que hago es dividir entre raíz de 3. ¿Cuándo aplico esto? Normalmente la distribución rectangular, básicamente lo que quiere decir es que alrededor de mi valor de tendencia central, todos los valores a la derecha y todos los valores a la izquierda tienen exactamente la misma probabilidad de existir. Y eso es como un comodín al final de cuentas. Entonces, esa distribución rectangular, lo que quiere, yo lo utilizo normalmente cuando no tengo información. Entonces, si no tengo información o no me dicen qué tipo de distribución es, yo digo, voy a asumir que es rectangular porque eso es como el comodín. O puedo tener una distribución triangular. La distribución triangular lo que hago es dividir entre raíz de 6. Entonces vean que básicamente lo que dice es que los valores cercanos al valor central van a ser muy probables y los valores en los extremos van a ser cero probables. Entonces se distribuyen los datos como si fueran un triángulo. Esta normalmente se utiliza, por ejemplo, para la tolerancia de equipos volumétricos. ¿Por qué? Porque ya se ha determinado experimentalmente que normalmente la tolerancia es la distribución de los valores de tolerancia en este tipo de instrumentos siguen esa distribución. Digamos, es algo ya conocido. Pero también puede ser que ustedes se lo indiquen directamente. Le dicen, tiene una distribución triangular. Si le dicen eso explícitamente, quiere decir que usted tiene que ver entre raíz de 6. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Nuevamente, hacemos esto para reducir las incertidumbres tipo E y convertirlas a desviaciones estándar. Con esos procesos las estamos haciendo esa conversión. Porque cuando me las dicen, no me las están diciendo como desviaciones estándar, típicamente. Y yo ocupo que todo está, digamos, en las mismas unidades para poder combinarlas luego. Entonces, ahora sí, me dicen que, entonces, sabiendo todo esto, el tercer paso es cuantificar los componentes de las incertidumbres. Entonces, otra vez ponemos el diagrama de pescado, ¿verdad? Dijimos que teníamos lo siguiente: volumen, teníamos diámetro y teníamos altura. Entonces, ¿qué componentes tienen cada uno de estos? Entonces, yo sé que el diámetro, la medición de diámetro, entonces va a tener una repetibilidad, que sería la incertidumbre tipo A asociada. Cada uno de esos tendría una repetibilidad. ¿Qué otra fuente de incertidumbre puede tener la
medición que hicimos con la regla. Entonces, ¿qué otra fuente se les ocurre? ¿Alguna fuente tipo B que podríamos tener en la regla? Hemos hablado que existe una tolerancia en la regla, ¿verdad? La mitad de la menor división, habíamos dicho. Entonces, quiere decir que también va a tener una tolerancia. Entonces, ocupamos cuantificar cada uno de estos componentes. Y para eso, vamos a revisar los datos que teníamos. Entonces, voy para arriba. Acuérdense de los datos que han medido ustedes. Entonces, estos eran mis datos que yo había medido. Voy a abrir una hoja de Excel por acá para más fácil. Pues vayan haciéndolo ustedes también. Si pueden abrirse una hoja de Excel. Entonces, voy a copiar acá en la hoja de Excel los datos que tengo ahí. 1.80. Luego el otro sería 1.75. Y el otro sería 1.85. Y eso sería para el diámetro. Y para la altura tengo 3,05. Luego 3,00 y 3,05. Entonces ahora sí voy a darles acá a compartir el Excel. Ahí ya están viendo el Excel. Entonces, esos serían mis valores. Voy a ponerlos todos con 2 decimales. Y ocupamos entonces calcular. Ya hemos hecho el promedio. Voy a calcularlo acá de nuevo. Entonces, si quieren calcular el promedio, lo vamos a calcular la desviación estándar. Y vamos a calcular, por último, la desviación estándar de la media. Entonces, el promedio, vengo acá en función y busco el que diga promedio, le doy a aceptar y escojo los valores. Y acá ese ya sería entonces ese promedio. Si quiero copiarlo al otro, nada más paso para acá. Esos ya serían entonces los valores del promedio. Y luego, con la desviación estándar sería básicamente lo mismo. Vengo a la función que dice desviación estándar, aceptar, escojo los valores. Y ese sería nuestro valor. Y la hago así para hacer lo mismo con el otro. Y ahora sí, ocupa hacer la desviación estándar de la media. Entonces, la desviación estándar de la media dijimos que era la desviación estándar de entre raíz de n, ¿verdad? Entonces sería igual a este valor dividido entre 3. A ver si me sale. No me voy a encontrar. Siempre me cuesta un poquito encontrarlo. Uy, ya, ahí está. Tienen que usar el techito. 3 elevado a la 0.5. Bueno, también hay una función que es raíz, si no cualquier cosa. De hecho, también pueden hacerlo como la desviación estándar dividido entre raíz de 3. Cualquiera de esas dos formas está correcta. Entonces, esta desviación estándar de la media sería
nuestra medida de precisión, en este caso, para cada una de las mediciones que hicimos. Entonces, lo tenemos para el diámetro y para la altura. Entonces, en este caso, podemos de hecho redondearlo solo a un decimal. Entonces, para la altura sería 0,03 y para el diámetro, y para la altura sería 0,02. Entonces, vamos a volver a lo que teníamos en la pizarra. Y vamos a escribir esa cuantificación que hicimos. Entonces, vamos a tener la incertidumbre de la repetibilidad del diámetro y la incertidumbre de la repetibilidad de la altura. Profe, perdón, ¿por qué lo Sí. redondeamos un solo decimal? Típicamente cuando trabajamos con estas desviaciones estándar y demás, casi que es mejor redondearlas a un solo decimal porque de todos modos ese es el primer dígito incierto, los demás son todavía mucho más inciertos. Entonces con solo un valor, con solo una cifra, en realidad ya es más que suficiente, ¿verdad? Ok. Lo otro es demasiado incierto como para tomarlo en cuenta. El diámetro es 0,03, dijimos. Será igual a 0,03 centímetros y la altura es 0,02 centímetros. Y luego teníamos un valor de tolerancia, que ese ya lo habíamos apuntado también en la clase anterior. Entonces, habíamos dicho que mi regla habíamos dicho que la tolerancia era de 0,02 centímetros, ¿verdad? Era la mitad de la menor división. La menor división era 0,5 milímetros, entonces la mitad es 0,25 milímetros, pero lo redondeamos a un decimal y lo pasamos a centímetros, me da 0,02 centímetros. Esa era la tolerancia. Entonces vengo otra vez acá abajo. Tengo entonces la incertidumbre de la tolerancia, que va a ser 0,02 centímetros. Pero dijimos que esa tolerancia no estaba en términos de desviación estándar, sino que lo que tenemos que hacer era reducirlo, dividiéndolo entre un factor. Como no sabemos, y dijimos que el comodín es distribución rectangular, entonces lo que vamos a hacer es asumir que tiene una distribución rectangular y dividirla entre raíz de 3. Entonces hacemos eso. 0,02 dividido entre raíz de 3 me da 0,01. Entonces, esta reducción es el paso 4, que sería la reducción de los componentes. Ya me estoy brincando el paso. Entonces, ya tenemos todas las componentes posibles como desviaciones estándar. Entonces, ya hicimos esa reducción de las incertidumbres tipo B. Recordemos entonces que estas dos que tenemos acá son incertidumbres tipo A. Y esa incertidumbre acá es tipo B. Y por eso solamente esta tenemos que reducirla. Y luego, el siguiente paso es combinar los componentes. Ahora, esta parte acá sí es un poco más tricky. Vean que la distancia, por ejemplo, tiene dos componentes, que es repetibilidad y tolerancia. La altura también. Entonces, quiere decir que esos componentes, los componentes que están en una misma espina del pescado, yo los combino como si fueran una suma. Entonces, ¿qué hago? Yo haría lo siguiente. Yo lo que digo es, entonces, que la incertidumbre de
el diámetro va a ser igual a 0,03 al cuadrado más la de la tolerancia. Sumo la repetibilidad de la tolerancia al cuadrado. La tolerancia es 0,01 al cuadrado y le saco la raíz. Eso me haría la incertidumbre del diámetro. Y la incertidumbre de la altura sería 0,02 al cuadrado más 0,01 al cuadrado. Raíz. Entonces, si hacemos esto, me daría 0,03 al cuadrado más 0,01 al cuadrado. Raíz de esto me da 0,03. Vean que en este caso la tolerancia no tiene mucho efecto, sino más que todo la repetibilidad. Y el otro será 0,02 al cuadrado más 0,01 al cuadrado. Raíz de esto me daría 0,02 igual. Entonces vean que a veces la tolerancia no afecta tanto como la repetibilidad en sí. Entonces, ahora, para la combinación de los componentes se debe seguir las reglas para suma, resta, multiplicación y división. Entonces, recordemos otra vez la fórmula que teníamos. Habíamos dicho que el volumen iba a ser dado por pi, multiplicado por el diámetro, multiplicado por el diámetro, multiplicado por la altura, dividido entre 4. Ahora, si sustituimos lo que ya conocemos en esta fórmula, tenemos lo siguiente. Entonces, yo sé que el volumen va a ser igual a pi multiplicado por mi diámetro, que era la medida de tendencia central, o sea, el promedio era 1,80. Y este 1,80 dijimos que tenía en el diámetro una incertidumbre de 0,03. Lo voy a escribir acá entre paréntesis. Luego lo multiplicamos por la altura otra vez, que es 1,80, con una incertidumbre de 0,03. Y por la altura, que la altura eran 3,03. Para que no se confunda. Y la incertidumbre en la altura era 0,02. Y todo esto lo tengo que dividir entre 4. Ahora sí, ¿cómo hago yo para combinar todas estas componentes de la incertidumbre? Entonces, tengo que seguir la regla que es para multiplicación y división. Entonces, Profe, perdón, ujú, por qué ese 0,01 como incertidumbre no lo usábamos en la parte de arriba, digamos, en la operación que estábamos antes? Por ser tipo B, solo lo hacemos con las tipo A. Vamos, en esa división, para calcular la media, ajá, solo utilizamos las tipo A. no, es que las combinamos como si fueran sumas, que es esta parte acá, pero cuando las hacemos el cálculo, la que predomina es la tipo A, en realidad. O sea, cuando hice esto me dio muy parecido a la tipo A, porque ve que la componente de la repetibilidad es 3 veces más grande que la componente de la tolerancia. Entonces, cuando hago la suma esta al cuadrado, me da prácticamente igual que solo la repetibilidad. Entonces, básicamente no está muy afectado por la tolerancia, pero eso fue lo que me dio al combinarlo. A veces sí, a veces no. Entonces, siempre hay que hacerlo. Nada más que a veces cuando usted las combina, una de las componentes no es tan importante. Ok. Entonces, ya acá logramos calcular, ver cuál es nuestra fórmula y cuáles son las incertidumbres que tenemos que calcular. Entonces, si yo resuelvo esta operación únicamente tomando en cuenta los valores y tomar en cuenta las incertidumbres, me quedaría 1,80 por 1,80 por 3,03 por
y dividido entre 4, esto me da, voy a escribir todos los decimales, 7,71041085 centímetros cúbicos. Esto de acá, este valor que tenemos acá, es lo que vamos a llamar, en la fórmula de multiplicación y división, lo que tenemos es la incertidumbre de la variable y es igual a y multiplicado por la incertidumbre relativa de un valor dividido entre ese valor al cuadrado, más la incertidumbre relativa de un valor entre ese otro valor al cuadrado, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo aplicamos esa fórmula? Sería de la siguiente forma. Entonces, yo digo, S de y va a ser igual a y multiplicado por, entonces hago 0,03 dividido entre 1.80. Es decir, lo que tengo entre paréntesis lo divido entre el valor al cuadrado más 0,03 dividido entre 1.80 al cuadrado más 0,02 dividido entre 3,03 al cuadrado. Y a todo esto le saco la raíz. Cada uno de estos valores que están acá, a eso se le llama la incertidumbre relativa. Cuando yo digo la incertidumbre de una magnitud entre la magnitud, esa es la incertidumbre relativa. Cuando yo solo veo el valor en sí, eso es lo que se le llama la incertidumbre absoluta. Ok, entonces, sí, y vean que y sería este valor que yo calculé. Y es el valor de la función ya calculada. Entonces, esto me quedaría de la siguiente forma. S de y va a ser igual a... Se me pegó. Entonces, S de y va a ser igual a 7.71041085 multiplicado por 0,03 entre 1.80 al cuadrado más 0,03 dividido entre 1.80 al cuadrado más 0,02 dividido entre 3,03 al cuadrado. Entonces, el resultado de esta operación me daría la incertidumbre de mi volumen. Ahora sí. Yo hago 0,03 dividido entre 1.80 al cuadrado más 0,03 dividido entre 1.80 al cuadrado más 0,02 dividido entre 3.03 al cuadrado, raíz de lo anterior, multiplicado por 7.71041085. Eso me daría 0,1887. 0,1887, más o menos. Ahora, a mí en realidad, como esto es una incertidumbre, solo me interesa tener el primer valor incierto, o sea, cortarlo hasta acá, básicamente. Entonces yo puedo decir que esto básicamente es igual a 0,2, si lo redondeo. Quiere decir que entonces mis datos yo los puedo reportar básicamente con un decimal. Eso me lleva a la última parte, que es cómo reporto mi resultado. Entonces, mi resultado yo lo tengo que reportar de la siguiente manera. El resultado de la medición yo lo reporto como mi función, o sea, el volumen en este caso va a ser igual a mi magnitud más o menos la incertidumbre. Pero esa incertidumbre yo la tengo que multiplicar por un valor K, que es el nivel de confianza.
¿Qué es lo que estamos hablando? Entonces, cuando yo uso este tipo de reporte de datos, yo estoy asumiendo que mis datos tienen una distribución normal, o sea, gaussiana. ¿Y qué hago yo típicamente en química analítica? Utilizamos un factor de cobertura de K igual 2 para un 95,4% de confianza. Entonces, si yo lo hago de esa forma, quiere decir que entonces mi valor final de la incertidumbre yo lo tengo que multiplicar por 2. Entonces, este valor de S de Y, esto es lo que llamamos típicamente la incertidumbre combinada. Pero para reportar mi valor final, yo tengo que calcular la incertidumbre expandida. Entonces, mi último paso es calcular la incertidumbre expandida. ¿Cómo hago? Entonces dijimos que vamos a usar un factor de cobertura de K igual 2. Entonces quiere decir que la U expandida va a ser igual a 0,2 multiplicado por el factor de cobertura K igual 2, y entonces sumaría 0,4. ¿Qué unidades tenía? Centímetros cúbicos. Entonces, ¿cómo reporto mi dato final? Quiere decir que yo igual tengo que reportar mis datos en el segundo decimal. O sea, acá. Entonces, yo puedo decir que mi valor es 7,7. Entonces, mi valor de volumen sería 7,7 más menos 0,4 centímetros cúbicos con un nivel de confianza del 95,4%. Ahora, ¿cómo interpreto yo este resultado? ¿Qué quiere decir esa incertidumbre? Entonces, imaginémonos la recta numérica. Si yo me imagino la recta numérica, entonces quiere decir que mi valor de tendencia central es 7,7. Pero dice que es más o menos 0,4. Entonces, ¿qué hago yo? 7,7 menos 0,4. Eso me da 7,3. Y 7,7 más 0,4. Eso me da 8,1. Entonces, ese sería el rango. Entonces, ¿qué quiere decir este reporte de mis datos? Este reporte de mis datos lo que quiere decir es que yo tengo un 95,4% de confianza de que mi valor real tiene que estar dentro de este rango, entre 7,3 y 8,1. Eso es lo que quiere decir la incertidumbre. O sea, yo no estoy reportando un solo dato cuando reporto una incertidumbre, sino que estoy reportando un rango de datos. Estoy diciendo que mi dato real tiene que estar entre 7,3 y 8,1 y que yo estoy 95,4% seguro de eso. Eso es básicamente lo que quiere decir la incertidumbre. La incertidumbre no es una duda, sino más bien es una certeza, que yo tengo esa confianza, esa certeza de que el valor que yo estoy reportando tiene que estar ahí, dentro de ese rango. Pero vean que cuando yo mido no puedo dar un valor absoluto, es decir, mi dato es 7,7, no puedo, porque mis instrumentos no me permiten reportarlo así. Pero mis instrumentos me permiten dar un rango, es decir, mi valor tiene que estar dentro de este rango de datos, más o menos. Eso es lo mejor que podemos hacer cuando reportamos los datos. Y entonces saber también cuál es ese nivel de confianza. Entonces, eso es un poco el propósito de la estadística, al final de cuentas. Y entonces, básicamente, eso sería la parte de cómo hago el cálculo de incertidumbre de datos. Ustedes tienen ahí unas clases asincrónicas disponibles, entonces con eso pueden ir complementando un poco más. Y las próximas clases vamos a ir como reforzando mucho más estos conceptos. Porque hay muchas opciones para calcular incertidumbres también. Hay otras formas. Entonces, ahí vamos a ir como estudiando un poquito eso. No sé si quedó de momento alguna duda por acá. ¿Alguna consulta?
De mi parte no, profe. ¿Todo claro? Bueno, entonces, traten como para la próxima clase de repasar las clases que ya tienen ahí disponibles, asincrónicas, y entonces la próxima clase estaremos reforzando con algunos ejercicios estos conceptos de incertidumbre y demás. Y les voy a estar subiendo entonces esta clase y también voy a tratar si los puedo subir también los apuntes, cualquier cosa. Listo. Entonces, si no, lo dejamos por acá. Bueno, muchas gracias entonces. Es profe. Bueno, hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego.